Gloria a Dios, hermano, Dios me les bendiga. En esta mañana que estamos contentos de estar en la casa del Señor, amén. Gloria a Dios. Hoy vamos a continuar con la serie en las parábolas del Señor Jesús, la instancia número 7, la situación número 7. Vamos a estar en Lucas capítulo 15, hermanitos queridos. En Lucas capítulo 15 hay muchas parábolas. Vamos a concentrarnos en una de ellas, amén, en el nombre de Jesús. En la parábola que comúnmente y famosamente se le llama parábola del hijo pródigo, amén. Vamos a estar yendo sobre ella en este día, Dios mediante. Estoy seguro muchos de nosotros la habremos leído, la hemos escuchado muchas veces. Pero la palabra del Señor, como es viva, pues siempre tiene bendición nueva para cada uno de nosotros, amén, todos los días. Así que le invito a que estemos de pie. Vamos a leer los versos del capítulo 15 de Lucas, versos 11 al 19. Amén. Capítulo 15, versos 11 al 19. Y luego nos sentamos brevemente, hermanito. Dice la palabra del Señor de esta forma, todos juntos. Dice, también dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo el hijo menor, se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre a aquella provincia, y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual él envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Señor, ahora bendice tu palabra, ayúdanos a entenderla, a creerla y a hacerla, Señor, en nuestra vida todos los días. Gracias por ser bueno y misericordioso con nosotros, Padre. Que tu Espíritu ahora nos dirija a través de tu palabra, Señor. Gracias y todo lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. ¿Se puede sentar, mi hermano querido? Podemos llamarle a la parábola de los 2 hijos. ¿Okay? Que el título en esta ocasión que sí se le pone, pues, el hijo pródigo. ¿Sabe lo que quiere decir pródigo, verdad? No es el hijo, una vez yo escuché de estas cosas raras que uno escucha, el hijo prodigio. Él no era ningún prodigio. El único prodigio que él tenía era malgastar el dinero de su padre. Si eso se le puede llamar prodigio, pero no es prodigio, pródigo. Pródigo es una palabra que nosotros no usamos comúnmente acá en Puerto Rico. ¿Sabe lo que es un pródigo? Que no sirve para nada, es lo que quiere decir. Básicamente, traducción nuestra acá. ¿Te has escuchado esa que a veces la gente se refiere a otros despectivamente? Fulano, eso no sirve para nada. Dice, yo he escuchado mucho, eso es un decir bien puertorriqueño, ¿verdad? Que un decir feo, ¿verdad? Porque es despectivo. Pero es lo que quería decir pródigo. Claro, si dijéramos, fulano, eso es un pródigo. Ay, pues yo quisiera ser pródigo también, diría las personas, como no saben lo que quiere decir, ¿verdad? Así que pródigo quiere decir eso, una persona inservible, una persona en la cual no se puede confiar, una persona que malbarata y desperdicia las cosas buenas que tiene. ¿Ok? Con eso en mente, quiero decirle que hay otro hijo también en esta parábola, que muchas veces se obvia, ¿verdad? Por eso es que el Señor empieza diciendo, un hombre tenía 2 hijos. Claro, es bien claro que el enfoque principal, por la cuestión de cantidad de textos que se refieren a él, es en el hijo menor. Pero tenemos que referirnos también, más adelante, al hermano mayor. Y recuerde, en la parábola pretendemos asignarle también representaciones, ¿verdad? ¿Y qué quiere decir todo esto que vamos a ver? Para ir yendo, por lo que usted va a ver, ese hombre se refiere a Dios el Padre. ¿Ok?
dos hijos no quiere decir que uno de ellos era Jesús y otro era otro, ¿verdad? Porque también he escuchado eso, es una cosa que los disparates que la gente dice de la palabra meten miedo, yo hermano. Yo escuché que Jesús tenía un hermano, porque el padre es Jehová y Jesús era un hijo y el otro. Entonces tratan de encajar, yo he escuchado, uno escucha cosas carísimas que te digo que deben meter preso a la gente por estar tratando de meterle embuste a la gente y disparate. Aquí no está hablando de Jesús, hermano. Nosotros somos o no hijos de Dios, dependiendo si nosotros hemos creído en Jesús. Los que no han creído en Jesús no son hijos de Dios. Esa es otra concepción errónea que el mundo tiene, donde dicen, todos somos hijos de Dios. No, no son hijos de Dios. Todos hemos sido creados por Dios a su imagen y semejanza, pero los hijos son los que han sido salvos por la fe en Cristo Jesús. Esa es una diferencia que nos hace en la palabra. Pero aquí no está hablando de Jesús y su hermano. Está hablando de Dios Padre y dos seres humanos, o sea, dos personas, ¿ok? Dos varones, ¿ok? No vamos a decir si eran hijos o no en el sentido espiritual. Vamos a decir que en la parábola, trayéndolo al sentido humano, era un hombre que tenía dos hijos varones. Uno, claro, uno mayor que el otro. Y dice que el menor de ellos le dijo a su papá, padre, dame la parte de la herencia que me toca a mí. ¿Ok? Según la costumbre, ¿verdad? Y lo que estaba especificado en esa cultura, cuando eran dos hijos, ¿ok? Varones, el mayor, el primogénito, tenía el doble porción que el otro, que el menor, o que los que quedaban después de él, ¿verdad? Los segundos, terceros, cuartos. Así que en este caso, lo que le tocaba al menor era la tercera parte, y 2/3 partes le tocaban al mayor. Pero eso se repartía cuando el padre moría. Cuando él le dice al papá, dame la parte de los bienes que me corresponde, era algo completamente inusitado, inaudito, arrogante, ignorante, cuantas antes usted le quiera poner a esta petición de este varón. Era una falta de respeto, porque le estaba implicando al papá, dice, oye papá, qué bueno sería que tú te hubieras muerto ya para yo cobrarle el dinero. O sea, era algo tan ofensivo, no solamente para el padre, sino para la cultura, y era algo completamente indebido y completamente fuera de tiempo. Dame la parte de los bienes que me corresponde. El padre accedió. Recuerde que el padre aquí ilustra a Dios el Padre, que Él sabe todas las cosas. Así que aquí, ante la necedad del hijo, porque ¿para qué el hijo? Si el hijo vivía con su padre igual que su hermano, disfrutando de todas las bendiciones del padre, de estar en la casa del padre, con el cuidado del padre, la atención del padre y todo, ¿para qué necesitaba cobrar un dinero del padre o una herencia y venderla y cambiarle el dinero? ¿Para qué? A no ser que fuera a hacer lo que hizo el varón, que es lo que vamos a ver ahora. Pero la parte impactante es que el padre accede a esta petición, y una parte que a veces se le escapa a uno es que les repartió los bienes. O sea, él le repartió las partes que le tocaban a cada uno en vida. Recuerde que son dos hermanos, no solamente nos enfocamos siempre en el dice, no les repartió al menor, les repartió los bienes. Por eso tenemos que hablar más adelante del varón que era mayor. Entonces le dio la porción, la tercera parte de su herencia, de sus bienes, ¿verdad? Cuando dice bienes, de su vivir, literalmente lo que dice el texto en griego, de su vivir, le dio la tercera parte, y dice que no muchos días después, el hijo menor lo juntó todo y se fue lejos. ¿Por qué se fue lejos? Pues porque es evidente, si usted leyó todo el contexto, que fue a hacer lo malo. Típicamente las personas que van a hacer lo malo van y se esconden, se van a otro sitio, se van lejos, allá, ¿verdad? A hacer la fechoría, para que nadie los vea, para que nadie los conozca, ¿ok? Él no quería estar cerca del área donde su padre pudiera saber lo que él estuviera haciendo. Algo similar quiso hacer Jonás. Vamos a ver de Jonás este martes. Jonás, Dios el Padre le encomendó
vete y dile a Nínive, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Él no quería eso, porque él no quería que los de Nínive se arrepintieran. Él quería que Dios le hubiera dicho, dile a Nínive que le voy a pasar el rolo sin importar lo que ellos hagan. Entonces sí, hubiera ido contento porque iba a darle la ejecución, pero él no estaba contento con eso. Y entonces él dijo, me montaré aquí en esta nave e iré a Tarsis, o sea, al extremo del mundo, y allá pues me esconderé de Jehová. Lo mismo quería hacer este varón, fue a esconderse de su padre, con todo ese dinero en las manos, lo juntó todo y se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. ¿Cuán perdido? Lo vemos en el verso 30, un adelanto, cuando el hermano mayor, ¿verdad?, señala que lo que hizo este muchacho y empezó a hacer, ¿verdad?, según nos dice aquí en el verso 13, dice, ha consumido tus bienes con rameras. O sea, ese muchacho, cuando dice viviendo perdidamente, era desperdiciando todo su dinero, el dinero que le había regalado su papá, y lo estaba desperdiciando seguramente con los amigos, porque cuando está alguien cargado de chavos por ahí y se ve ignorante, aparecen muchos disque amigos, y estoy seguro pidiéndole prestado, gastando dinero, comprando comida, comprando bebidas, regalando dinero para aquí y para allá, como si eso fuera así. Esa es una manera completamente ignorante en todo esto. ¿Ok? Fíjense que no nos da mucho detalle porque es claro que desperdició los bienes que su padre le dio rápido. Dice en el verso 14, cuando todo lo hubo malgastado, o sea, nada aprovechó, ahí vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Para que usted vaya viendo el contexto e irnos adelantando, dijimos que el hombre aquí en esta historia es Dios el Padre, y Él dota de bendiciones a todos. Por ahí decían, el sol sale para todos, y el aire para respirar también, y todo. Nosotros, ¿verdad?, siendo creados por el Señor siempre está dotándonos de sus bendiciones todos los días, hermano. Aun cuando usted no hubiera, en los tiempos que usted no hubiera conocido a Cristo, aun en los que no conocen a Cristo hoy, el Señor le dota de todas las cosas que tienen. Las personas trágicamente no reconocen eso. Las personas que trabajan, que no conocen a Cristo y que tienen un trabajo, que pueden proveer para su casa, su familia, hacer la compra, todas esas cosas, comprar los huevos de 5 pesos a la docena que están vendiendo ahora, y todas esas cosas, ¿verdad? ¿De dónde viene eso? Ellos piensan, no, porque es que yo, pues yo me fajo, yo trabajo aquí, o qué suerte tuve, aquí y allá, que tengo este amigo, tengo esta conexión, qué suerte tuve, que tengo este trabajo, qué suerte. O sea, y las personas no le adjudican la gloria a Dios por todas las cosas que ocurren en su vida. Solamente muchas veces vienen a quejarse cuando las cosas no salen como ellos esperan, entonces le echan la culpa a Dios. Y así vive la humanidad de hoy. Tiene que ver mucho con lo que estábamos viendo en Santiago esta mañana. Las personas quieren obtener lo bueno de Dios, pero solamente cuando yo le prenda el switch. Cuando yo le prenda el switch de Dios, Señor, ahora necesito esto. ¿Ves? Como que le envían un mensaje de texto al Señor. Señor, yo te ignoré todas las otras nociones que tú me envías a mí, pero esta, por favor, hazme caso. ¿Ves? Entonces, cuando el Señor no hace caso, ¿ves?, o no hace las cosas como las personas quieren, entonces Dios no existe, entonces Dios es malo, entonces Dios me da, o tengo una pelea con Dios, o tengo 20 cosas. Y las personas son así, ¿ok? Este varón menor era este tipo de persona, una persona que no reconocía lo bendecido que era. Estoy seguro yo, cuántas personas, varones, quien fuera, estuvieran deseosos de que yo fuera hijo de este Señor. Claro, nos estamos adelantando a las cualidades del Señor, las vamos a ver más adelante. Habría una fila que le daba la vuelta al mundo, candidatos para ser hijos de ese Señor, pero eran estos dos varones. Entonces, este menor no reconocía la bendición que él tenía. Eso es otra cualidad humana. Personas, ¿sabes eso que dicen? Nadie sabe lo que tiene
hasta que lo pierde. Y eso aplica 100% por lo que vamos a ver que le pasó a este varón también. Por eso, la misma palabra del Señor nos incita, aún después de haber nosotros conocido al Señor, ¿okay? ¿A qué? Como dice, dad gracias en todo, ¿verdad? Primera de Tesalonicenses 5. Porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. El hermano Jay nos estaba aclarando que también en otras porciones bíblicas dice por todo y en todo. ¿Por qué? Porque el Señor, si nosotros nos hemos puesto y humillado delante de Él, Él provee todo para nosotros, amén. Y respectivamente sea difícil de pasar o no. Es la bendición que el Señor ha hecho a la medida para nosotros, nos ha prescrito. Cuando usted va al doctor, el doctor le hace una receta, una prescripción médica. ¿Por qué prescripción? ¿Y por qué dice el nombre suyo? Porque esa receta no es genérica. Puede ser que haya otro que tenga recetadas las mismas medicinas, pero esas se la hicieron para usted. Por eso es que no es transferible. Usted no puede ir allá. Mira, yo cambié la receta con este señor que está aquí, las cambiamos. Las mías deben ser las de él, porque es específica para la persona. Así es el Señor con nosotros. El Señor le había deparado una bendición a este varón y una bendición al varón mayor, del cual vamos a hablar ya mismo. Pero vemos que el varón menor pensó que todo se podía medir en cosas materiales. Y ciertamente tenía muchas. Las tomó y, como diríamos en puertorriqueño, se las comió en un momentito. ¿Cuántas personas? Hemos escuchado muchos cuentos. Personas por allá, tal cosa. Y se pegan en la lotería. Y lo que usted oye es que lo que les sobrevienen son problemas. Personas piensan que por tener un purrucón de billetes, como decimos en Puerto Rico, que eso va a resolver todos sus problemas. Los problemas de la gente no tienen que ver, casi ninguno, con dinero. Amén. Tienen que ver muchas veces con los malos deseos, las intenciones, los problemas, la envidia de los demás, la envidia de uno, la interacción entre todas las cosas, la codicia de otras personas sobre el que se pegó en la lotería o en el premio o en lo que sea. Y entonces empieza el problema. Mucho más sencillo saber y mucho más feliz es tener 20 pesos que tener 2 millones. Entonces, antes tener 20 pesos en el bolsillo no era ninguna preocupación. Ahora tener 2 millones de pesos, la gente como que no encuentra qué hacer con ellos. Porque especialmente algo que en realidad no fue que lo hizo poco a poco, sino que se lo ganó, como el varón. No se sabe cuánto era lo que le tocó al varoncito. Pero cuántas historias hemos escuchado. Fulano, por allá, tuvo una casa, historia, y la vendió en 90,000 pesos. Y le decían, no la vendas, no la vendas, no la vendas. Entonces uno dice, ¿cuál será la razón para que digan no la vendas? Y muchas veces cuentos he escuchado. Recuerdo uno acá en el trabajo pasado, y vendió la casa, la vendió en 90,000 pesos, y en 3 meses se había comido el dinero. Compró un carro, esto parece como si fuera una película, compró un carro y lo chocó. Después vino una persona y le dijo, antes de chocar el carro, pero lo chocó feo. Antes de chocar el carro, mira, la otra parte que tienes ahí, vamos a invertirla en esto y en esto y en esto y en esto, que esto sí que deja. Esto te rinde 20, 25% al año. Entonces uno dice, si fuera 20, 25 al año, entonces ¿por qué el mundo entero no está invirtiendo ahí? ¿Verdad? Pero siempre aparece uno y le han tomado el resto del dinero y perdió todo. En cuestión de 2 o 3 meses, literalmente era como si se hubiera comido 20 pesos en 2 combos ahí de Wendy. Si pagara los combos valen 10 pesos, era antes valían 5 y 6. Entonces las personas malbaratan las cosas y las bendiciones que le tocan, ¿verdad? A veces uno dice, quizá tener toda esa cantidad de dinero de un sopetón a veces más como si fuera una maldición más que una bendición, ¿verdad? Porque el contexto aquí no necesariamente es cuán bien uno la pasa, sino a dónde va a parar el alma de uno. Y es el contexto de lo que vamos a ver aquí al final. Pues mira, cuando se quedó pelado el varón, verso 14, ahí de momento vino una gran hambre sobre aquella provincia. Estas hambres, estas hambrunas, muchas veces sucedían porque venía una sequía. Y la sequía, como casi siempre todas estas sociedades eran agrícolas, la sequía implicaba que se perdía la cosecha. Entonces, se perdía la cosecha, no se podía comer
de inmediato. Entonces no había venta de cosecha para ganar dinero para sembrar, para comprar para la próxima cosecha. Y entonces eso caía, era una calamidad en cadena. Y muchas de estas hambres sucedían. Usted recordará a Noemí y su esposo fueron a parar a los campos de Moab porque la cosa se había puesto mala, como dirían en puertorriqueño, allá en Judea, ¿verdad? Porque esa área de donde era Belén y más al sur era típicamente, de momento, si llovía mucho, pues podían crecer las cosas, pero si la cosa no llovía mucho, pues se ponía bien feo porque aquello es un desierto prácticamente. Así que se fueron allá. ¿Se acuerdan? Estuvimos hablando de Elías el martes pasado. Pues, Elías oró para que no hubiera lluvia y no llovió por 3 años y pico. ¿Ves? Así pasa. Y a veces venían esas. Mire el tiempo de Israel allá en Egipto. O sea, para el tiempo que estaba José, iban a venir aquellas 7 años de hambre, ¿verdad? Precedidos por 7 años de abundancia. Así que todas estas hambres sucedían. Inclusive el hambre era tan generalizada que Jacob mandó a sus hijos a comprar provisiones en Egipto porque escuchó que en Egipto había. Todo esto sucedía y esto era unas calamidades terribles que hoy, por muchos avances, no necesariamente pasan, por lo menos en el mundo que nos ha tocado vivir en este lado del mundo. Pero vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Parece que los $100 que le quedaban al bolsillo no le dieron para comprar comida. Y tuvo que irse a arrimar a uno de los ciudadanos de aquella tierra, que por el contexto era un lugar que no tenían temor de Jehová, porque dice que le mandó a su hacienda para que se encargase de cuidar los cerdos. Entonces, si tenemos que ir al contexto, usted, estando en Puerto Rico, dirían, ¿cerdo? ¿Cuál es el problema con los cerdos? Si a mí me encanta el lechón asado y el cuero. Pero en el contexto judío, el cerdo, entre todos los animales inmundos según la ley, el cerdo era el peor de todos. Y seamos honestos, usted ha visto, ¿verdad? Por ejemplo, cuando algún muchacho no recogía las cosas en el cuarto, que tenía que recogerlas, ¿cuál era la comparación? Esto parece un cojal de puerco. Pero usted ha visto un cojal de puerco. Eso es un fanguero. En ese fanguero, los puercos hacen el número 1 y el número 2. Y a ellos les gusta encharcado, no les gusta seco, les gusta encharcado. Ellos pisan todo eso ahí, eso salpica, entonces toda esa tierra se la tiran encima y se les seca encima, todo bautizadito, todo eso le cae encima. Pues la comida se la tratan de poner más en las orillas, pero ellas la tiran para acá y ahí. El gravy es la tierra y el fanguero que hay es el gravy de la comida. Si usted iba a comer patitas de cerdo al mediodía, yo creo que va a cambiar de menú hasta que se le olvide lo que yo dije, ¿verdad? La patita ahí del cerdo ahí, y se le mete toda esa tierra ahí, bautizada ahí, adentro. Pero no, eso no te apures, eso las limpian bien. ¿Cuán bien las limpiarán? Eso es como la morcilla. Comemos cosas raras, ¿verdad? Aquí. Muchas veces hay puertorriqueños que van a otro lugar y dicen, uy, buah, ay, se ve como un jaro. Pero se hartan de morcilla aquí, se hartan de patitas, y de todas esas cosas. Cosas más potencialmente sucias y contaminadas que esas, no me puedo imaginar ninguna. Yo sé que hay otros animales, estos gustos raros en algunos lugares del mundo, ¿verdad? Bueno, nosotros tenemos unos que son bastante intensos. Imagínense cuán despectivo era para un judío ni siquiera pensar en cerdos ni acercarse a ellos, amén, ni pasar en la periferia, se contaminaban. Era algo que no se podía comer y era comparativo con toda la suciedad. Entre los perros y los cerdos, el peor era el cerdo. Y a este varón judío le tocó por su necesidad
no había más ningún trabajo, lo único que había era cuidar cerdos. Y para cuidar cerdos hay que estar allí con los cerdos. Así que este varón, en el sentido de la cultura judía, como diríamos, tocó fondo. Estaba allá abajo. Entonces, después que tocó fondo, tenía hambre. Y parece que el dueño le decía, pues yo no... Tú cuida a los cerdos, pero no le daba comida al varón. Dice, nadie le daba y no podía comer las algarrobas. Las algarrobas son parecidas a las algarrobas de acá, los carob beans, estos, que no se pueden comer. El ser humano no puede comerse eso, se lo comen los cerdos, ¿ok? Tampoco se iba a comer lo que estaba allí con los cerdos porque aquello tenía ya el touch and feeling de los cerdos. No podía, o sea, para el dueño de la hacienda eran más importantes los cerdos que este varón. Vamos a verlo de esa forma. O sea que él no valía nada, se sintió completamente despreciado y completamente enajenado de la afección y de la bendición de cualquiera. Y encima de que lo veían pasando hambre, nadie le daba. Y el dueño tampoco ni le ofrecía la comida a los cerdos, que como quieran no se la podía comer. ¿Qué nos ilustra esto, verdad? Que en el contexto de la bendición que gozamos de nuestro Padre, aquel que no tiene temor de Dios, malbarata todas las bendiciones que Dios le da. Porque vive literalmente como si Dios no existiera, no le da cuentas a Dios, solamente quiere que Dios le bendiga, pero su estado final es un estado deplorable. ¿Por qué? Porque metido, literalmente lo que vemos aquí, metido ahí en el pecado, en la suciedad del pecado, él no tenía ni cómo salir de allí. ¿Cómo iba a salir de allí? No tenía dinero, no tenía amigos, estaba en un país extranjero, el hambre no se sabe cuánto iba a durar, porque eso no tiene tiempo ni agenda. No había forma, o sea, él no tenía esperanza allí. Pero Dios es tan bueno que aún donde esa situación, que para muchas personas le viene así, he visto personas que empiezan a salirle las cosas mal, y los ve amargados, los ve peleones. Lo que uno muchas veces se le escapa es que es el Dios que está bregando con él allí. Dios estaba bregando con este varón. No podemos quitarnos de la mente que el Padre le dio los bienes y dice, aquí está para que toque fondo y entiendan bien las cosas que se supone que tengas que entender ahora. Pero hay personas que no entienden a menos que hayan pasado, como dicen por ahí, el Niágara en bicicleta. Porque no agarran el consejo ni se comparan con la situación de otras personas. Hay personas que son así, son tan necios, no es la mayoría de la gente. Se le dice, la bendición la tienes cuando tú estás en comunión con el Padre, con Dios, a través de Cristo, pero no quieren eso. Uy, malbaratan todas las bendiciones que Dios les ha dado ya. Hasta este momento. Nadie le daba y no podía comer la comida de los cerdos. Y de momento volvió en sí. Mire cómo qué interesante el verso 17. Volvió en sí, como que dice, cayó en tiempo. Empezó a pensar en las cosas que hay que pensar, en lo que nunca pensó mientras le pidió al papá el dinero y se lo comió y lo botó completo. Y empezó a cuidar cerdos y todavía como que no había caído en sí, qué es lo que pasó, por qué yo llegué a este estado que yo estoy. Y más importante, cómo yo puedo cambiar el estado deplorable, ¿verdad?, sin esperanza en el que yo estoy. Volvió en sí y dijo, ¿tú sabes quién es el que hace que uno vuelva en sí? No son los problemas de la vida, dice, déjalo por ahí, que se monde. Eso es el contexto. El que hace que uno vuelva en sí es el Espíritu Santo de Dios. ¿Sabes que hay personas que el Espíritu Santo les habla y tampoco quieren volver en sí? Pero este varón, bendito sea el Señor, escuchó la voz del Padre. Volvió en sí y dijo, pensando así, ¿cuántos jornaleros, o sea, los que vivían de salario en salario? ¿Se acuerda la parábola del varón que tenía la hacienda?
y que llamó a uno, ¿verdad? ¿Se acuerdan de esa que estuvimos hablando? Pues mire, jornalero era aquel que era contratado para trabajar en el día. Dice, ¿cuántos jornaleros que no eran familia del padre tienen abundancia de pan allá en casa de mi padre? Y él comparaba, dice, ahí el jornalero que trabaja alquilado, que no es mi familia, no es mi hermano, él se harta de pan. Cuando dice abundancia es que, dice, pues hoy lo que apareció fue un bollito de pan. Y yo, no, allí se hartan, puertorriqueños, ponen la J, ¿sí? Con H, pero en puertorriqueño. Que usted dice, ay, qué bueno estaba el pan sobao ese con mantequilla, me harté. Y él se imaginaba cómo aquellos empleados alquilados en la hacienda de su padre, que él los veía, comían en abundancia por la bendición que había en la casa de su padre, del padre del muchacho. Ay, cómo está la abundancia allá y yo acá me estoy muriendo de hambre, literalmente. La bendición está allá y ¿qué hago yo aquí? No solamente qué hago yo aquí, ¿por qué yo paré aquí? Esta es la parte importante. Qué cosa tan terrible, ¿verdad? Me levantaré e iré a mi padre. Fíjense que la solución no era, déjame irme a otro sitio más lejos, porque a lo mejor es que estoy salado aquí, pero en otro lugar me puede ir mejor. Fíjense que cuando vuelve en sí, que el toque del Espíritu Santo siempre es para que la persona venga a los pies del Señor. Me levantaré e iré a mi padre. Y voy a estar allí a lo adivino, hasta que la cosa se enfríe. Cuando la cosa se enfríe, pues como que me voy acomodando y aquí no ha pasado nada. ¿Por qué digo esto? Porque ese método patentizado es el método puertorriqueño de hacer las cosas. ¿Sabe que en Puerto Rico la gente no son dados a hablar? Y hay personas, inclusive creyentes, lo cual está completamente mal, que no reconocen las metidas de pata que dan. Y no se disculpan. Y no hablan las cosas claras. Usted no es infalible. Usted mete las cosas, mete las patas mundialmente, de niveles olímpicos muchas veces. Y usted tiene que arrepentirse por sus cosas. La verdadera bendición está en cuando usted restablece la comunión entre hermanos, pero la comunión con el Padre. Cuando usted reconoce y confiesa las cosas, eso le quita a usted un peso de encima. Le da paz en su corazón, porque usted está en buenos términos con el Señor y en buenos términos con los hermanos. Muy importante. Por eso dice la palabra, perdonaos vuestras ofensas los unos a los otros, porque todos pecamos. Como todos pecamos, todos debemos vivir en este modo de reconocer las cosas. ¿Cuánto más entonces, cuando lo que tenía que reconocer este varón era que lo había hecho mal, para poder ser aceptado en la casa de su padre? Cuando venimos al asunto del que está perdido, ¿cómo se salva el que está perdido? Pues yo me he estado portando, yo sé que yo no he estado haciendo las cosas según el Señor, pero yo lo he visto en la Biblia. Pero me voy a empezar a ir portando bien poco a poco. ¿Te has escuchado personas? Gente, que te congregues con nosotros, que escuches la palabra, conozcas a Cristo, te conviertas a Él y te salves. Sí, pero es que yo no me estoy portando tan bien como para ir para la iglesia. Deja que yo arregle unas cuantas cositas y entonces yo voy a empezar a ir. Pero no te apures, que tú verás que yo voy a ir un día. Estos papeles enteros de personas pueden poner el nombre que han venido con ese cuento. Y se le dice, tú tienes que venir al Señor como tú estás. Porque el primer paso es arrepentirte de tu vida, que es la que te tiene como te tiene. Como te dije, un día voy a ir para allá. Y ya usted sabe ese día, el día que nunca llega. ¿Por qué? Porque somos dados por cultura de no querer dar cara de las cosas. Pero fíjate lo que le incita el Espíritu Santo a este varón. Ese volvió en sí. Es que vaya a su padre y estando allí de cara al padre le diga, Padre,
pequé contra el cielo, o sea, contra Dios, y pequé contra ti. Por lo tanto, ya yo no tengo derecho ni tengo ninguna forma de reclamar que soy tu hijo. Fíjese eso, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme, considérame como si yo fuera un obrero alquilado. Lo que él vio en su visión, que comían pan en abundancia todos los días. Dice, aquí la cosa está tan bendecida que con ser jornalero a mí me basta. Eso está bien en el corazón, porque eso implica que comprende que está pidiendo algo que en realidad no tiene derecho, que su padre, aún considerarlo como jornalero, después de la pachotada que había hecho este muchacho, pues él no tenía derecho a nada de eso. Pero dice, yo no soy digno de ser llamado tu hijo porque no me he comportado como tu hijo, te he deshonrado entre tú y yo, pero también cuánta deshonra de todos los cuentos habrá escuchado la gente de la comarca. Dice, mira, el pobre señor se le dio a aquel hijo, las cosas que está, todos los cuentos que oímos de ese varón por allá, ese relajo que ha hecho, ay, cómo debe sentirse ese señor, cómo estará ese viejo. Y todas esas cosas, esa vergüenza que habrá estado pasando el padre. Si usted va a Mateo, ¿verdad? Para que vea el paralelo aquí, de hecho, porque el contexto también, vamos a ir a Mateo primero, Mateo 5, versos 3 al 6. El comienzo de lo que le llamamos Sermón del Monte. La parte que le llamamos las bienaventuranzas. Bienaventurados. O sea, bendecidos por todos los ángulos. ¿Okay? Bienaventurado no quiere decir qué suerte tuvieron. Eso no es el contexto aquí que nosotros muchas veces tenemos que aclarar. Afortunado, no es afortunado, que la fortuna, ¿qué es la fortuna? Yo no existe fortuna, existe la bendición de Dios o no. Bendecidos, ¿verdad? En gran manera los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Las personas leen esto y lo entienden al revés por completo. Lo que está hablando aquí en el contexto completo es la actitud que Dios bendice. El pobre en espíritu es la persona que se humilla ante Dios. Se humilla ante Dios ¿para qué? Pues como hizo el varón acá en Lucas 15, que se humilló por su pecado y se puso a los pies del Señor. Los que lloran, ¿por qué lloran? Porque le metí con el dedo chiquito a la pata de la cama, o tengo un dolor de cabeza que no lo aguanto. No, no es ese tipo de lloro. Los que lloran por su condición. Ese es el contexto, hay que ver todo el contexto completo de todo el Sermón del Monte. Es completamente apropiado ver que el verdadero contexto aquí, el Señor aclarando, ¿ok?, lo que Él esperaba de aquellos que Él quería bendecir, es esto mismo. Los que lloran, ¿por qué? Porque por mi pecado no me queda otra. Cuando yo me comparo la expectativa de Dios con la vida que yo he llevado, no me queda más que llorar por lo pecador que yo soy. Esto es parte de la misma humillación. Bienaventurados los mansos. ¿Quiénes son los mansos? Los que se dejan guiar y moldear por el Señor. ¿Sabe que una persona mansa hoy día pues pasa por boba? Pero eso no es el contexto. Es en la sociedad mundana y arrogante que nosotros tenemos. Pues, persona mansa, no le llaman mansa, le llaman abobado, le llaman lento, le llaman conforme. Pero la persona mansa es aquella que en su sabiduría espera en el Señor. Moisés, ¿se acuerda de Moisés? Aquel varón Moisés, está hablando de Moisés a través de todo el libro y los libros de los primeros 5 libros de la Biblia. En una de ellas, por eso dice, aquel varón Moisés dice en eso,
era muy manso, más manso que todos otros varones de la tierra. ¿Qué quiere decir con eso? Que Dios lo había escogido bien y lo había enseñado bien y lo había llevado y lo había moldeado bien, porque manso es aquella persona que se deja usar por el Señor para lo que Dios quiere. Es aquí, aprended de mí, diría el Señor, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis refugio y descanso para vuestras almas. ¿De qué está hablando? Está hablando de la salvación en ese contexto. El Señor aquí está hablando de la salvación también. Y dice el 6, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. No es necesariamente como la viuda en la parábola le pedía al juez, que no temía a Dios ni respetaba a hombre, hazme justicia de mi adversario. Esas cosas son buenas, pero no es esa justicia la que está hablando aquí. Es la justicia de Dios. Que alguien pecador se humille, llore por su pecado, se someta al Señor y espere para que Dios le reparta su justicia. Eso es lo que Dios quiere. Eso mismo es lo que le inculcó el Espíritu a este varón acá, en el capítulo 15. Me levantaré, iré a mi padre y me pondré debajo de él. Y le diré y confesaré mi pecado. Ahí está el asunto del lloro. Amén. De la confesión de pecado, de la humillación, esperando y poniéndose a la disposición del Padre para que el Padre hiciera la justicia que Él quisiera. Él le hizo una recomendación. Padre, yo no te pido que me restaures como hijo, yo simplemente te pido que tú me trates como uno de los trabajadores de aquí. Demostrando la humillación que había en su corazón. Aún nosotros, después de haber venido a Cristo, para nosotros poder agradar al Señor, tenemos que tener la misma actitud que tuvimos cuando nos convertimos. Esa debe prevalecer en nuestro corazón todo el tiempo. Por eso es que Santiago, en esta carta general, hablando a los creyentes, como vimos esta mañana, les dice, mire, ustedes podrían pensar que las cosas con Dios no funcionan o no están funcionando, porque pedimos y no recibimos. Y dice, porque ustedes están pidiendo mal, porque están pidiendo para deleitarse ustedes mismos y no según la voluntad de Dios. Inclusive cuando el Señor nos dice, todo lo que ustedes pidiereis en mi nombre, yo lo haré. O sea, como si lo pidierais, como si lo hubiera pedido yo. Y cuando uno lo entiende de esa forma, me dice, ay, Señor, perdóname, quizás hayan 700 millones de cosas que yo he pedido que han sido completamente indebidas, porque las he pedido, ¿verdad?, con otro tipo de mente y con otro tipo de enfoque. Y yo necesito hacer todo de acuerdo a tu voluntad, de lo que quiere decir en mi nombre. Y estuvimos hablando de eso hace un tiempito, no mucho tiempo atrás. Por eso es que este varón cuando se levanta, va allá y le dice así a su padre, hazme como uno de tus jornaleros. Y se fue y vino a su padre. Esa es la otra parte grande aquí. ¿Cuántas personas planearán venir a humillarse ante el Padre, pero nunca lo hacen? Y ahí la intención no es la que cuenta, es la acción. ¿Sabe que en Puerto Rico existe mucho eso? Hay muchos refranes hay aquí, ¿verdad? Ay, aquella vez te iba a llevar 3 bolles de pan y 2 libras de jamón y un pollo asado. Y 3 batatas y unos cuantos platos, ¿no? Balanceado. Pero nunca llegué a tu casa y la otra persona hace, ay, no te apures porque la intención es lo que cuenta. Entonces hay hipocresía de los dos lados, una hipocresía al cuadrado. Por eso que bien salen las cosas acá, no estamos hablando verdad en nuestro corazón. Por eso que la palabra nos manda a nosotros a hablar verdad. Quise llevarte esto, pero no me dio la gana, nunca llegué a tu casa. Pero se oye feo así, ¿verdad? Se oye, ay, si tuviera lo que me ha pasado, la cosa, ay, sí, no te apures. En otra ocasión ya se podrá, la intención es lo que cuenta. Con el Señor no funciona así. Cuando usted tiene que arrepentirse, la intención no es lo que cuenta, usted tiene que arrepentirse. Este varón vino y se arrepintió. Pero mire qué clase de padre se gastaba este varón. Dice, cuando estaba lejos lo vio su padre. ¿Por qué? ¿Y cómo el padre sabía que él venía?
porque el padre siempre estaba pendiente para el mismo sitio. El nene se fue por ahí para allá, pues de allá para acá es que va a venir. Y estaba, estoy seguro, todos los días pendiente. Y cuando el muchacho venía lo vio a lo lejos. Y fue movido a misericordia. Misericordia es tratar de una manera buena, cordial, amorosa a alguien que no se lo merece. Y ese es el contexto. Él no se merecía esto. ¿Se merecía algo este muchacho? Corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo, como que dice, espera, papá, padre, tengo que decirte algo. He pecado contra el cielo y contra ti. Lo mismo que él pensó en el verso 18. Y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Lo que está redactado en el 19. Ese es el hijo factual. Es importante. ¿Vio? Qué contento se puso mi papá. Pues, no hay que decir nada. Al buen entendedor, pocas palabras bastan. Eso también es otro refrán que nos gusta mucho aquí en Puerto Rico. Hay que humillarse y pedirle perdón al Señor. Y le dijo eso mismo, ya yo no soy digno, ya yo perdí todo derecho que yo tenía, ya yo no, considérame como cualquier otra persona, no como tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido. Lo tenían guardado allí, en una ocasión especial, dice, y vestidle, y pongan un anillo en su mano, y calzado en sus pies. Este varón estaba digno de pena, de verdad. Todos los que estamos en pecado envueltos y no hemos venido a Cristo Jesús, así estamos, la situación es deplorable. Por más aniquilado y acicalado que usted esté, el Señor le va a ver en toda la pudrición que estábamos. Este varón, lo más seguro, el hambre de aquella región había venido por la sequía. Yo me aseguro que no le iban a dar ni agua para bañarse. ¿Qué agua? La agua era para que tomaban los lechones. Los lechones necesitaban más agua que él. Así que ese varón vendría con esa peste a lechón, y a caca de lechón y orín de lechón, sudado, con los dientes sin lavar, apestoso, sin desodorante, con dos ajos y cebolla bajo los sobacos, como diríamos aquí en Puerto Rico, y a esa condición llegó a su padre. Cuando uno viene al Señor y está en pecado, así mismo llega. Y el Padre se echa sobre nuestro cuello, como usted ve, eso es lo grande de esto, hermano, y le besó. Y por más que digamos, él al ver nuestra humillación y arrepentimiento expresado, nos restaura. En el verso 22 es la restauración. Poner el mejor vestido, el anillo y calzado en sus pies, y traigan el becerro gordo. La costumbre en aquellos lares era que se criaban animales y todo, pero había un becerro que era el que se le daba más comida que a los demás. A veces habían becerros gordos, pero eran 2 o 3. Lo tenían engordado. A ese becerro no lo podían hacer nada. Lo tenían allí cebado, para que tuviera mucha carne, para cuando hubiera una ocasión, o sea, una boda o un banquete o algo, pues mandaban a matar el becerro gordo. O sea, cuando decían, allá fulano mató el becerro gordo, eso es lo más grande. Hay una ocasión especial. Mandaron a matar el becerro gordo, porque vamos a comer y hacer fiesta. Amén. Porque mi hijo muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Y comenzó la fiesta. Así mismo hace el Señor, como decía el Señor Jesús. Os digo que hay regocijo en los cielos cuando un pecador se arrepiente. ¿Y cuántos pecadores, aún en el contexto de su ministerio, se arrepintieron allí delante de él? El gozo que él sentía al ver que alguien se arrepentía, porque sabía que ese es el camino a la bendición y el camino a la vida eterna. Amén. Él sí sabe lo que nos conviene. Personas del contexto mundano de hoy ven a alguien decir que yo vengo a servir al Señor y yo hago lo que el Señor me diga y yo me humillo ante Él. Eso suena como cursi, suena como tonto, suena como de locos, ¿verdad? Pero por eso es que dice la palabra. El Evangelio es locura a los que se pierden, pero para nosotros es poder de Dios. Por esto mismo.
Lo que está ilustrando aquí es que para los que consideran que lo del Evangelio es locura, el Señor siempre toca a las personas. Este varón tocó fondo hasta abajo, hasta la tabla, no pudo bajar más porque no podía. El otro paso que le quedaba abajo era el infierno. Si se hubiera muerto allí, llegaba a ese infierno allá abajo. Por más que hubiera sufrido por su pecado, igual que todos nosotros, pero oyó la voz de Dios que le estaba llamando. Fíjese que literalmente el papá dice, este hijo era muerto. O sea, para los efectos, el hijo deseó que el padre se hubiera muerto para que le diera el dinero, y prácticamente así sucedió, solamente que el viejo no murió. Pero el hijo consideró al padre muerto. Yo considero a mi papá muerto, no tengo nada que ver con él, ya obtuve de él lo que yo quería y me lo voy a comer el dinero, me va a ir bien, y lo malbarató y le fue mal. A todo el que hace las cosas en contra de la voluntad de Dios le viene mal. Pero ahora el padre dice que está restaurado, estuvo muerto y ha vuelto a la vida. Porque el padre nunca olvidó al hijo. El hijo sí olvidó al padre solamente cuando las circunstancias de la vida y el toque del Espíritu Santo lo hicieron revivir. Pero por eso es que entendemos que el contexto aquí es precisamente la salvación del alma. Todo el mundo tiene que tener una decisión y venir a una decisión respecto a Cristo Jesús para la salvación del alma. Amén. Era muerto y ha revivido. Se había perdido y lo hemos hallado. ¿Por qué dice se había perdido y lo hemos hallado? Porque si usted se encuentra en el capítulo 15, hay un contexto de dos parábolas adicionales. Amén. No las vamos a mencionar ahora. La primera es la parábola de la oveja perdida. ¿Qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si se pierde una de ellas, deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Eso mismo es lo que hace el Señor con nosotros. Amén. ¿O qué mujer, dice, verso 8, que tiene 10 dracmas, que era lo que el esposo le daba como prenda, le daba como si fuera un headgear, ¿verdad? Como una banda, tenía 10 dracmas. ¿Okay? Si se le pierde una dracma, imagínate eso. Eso es como si usted se refiere a la sortija casada. No enciende la lámpara en el momento, barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla. Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo, gozaos conmigo porque he encontrado la dracma que había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Y le dice, y también dijo, un hombre tenía 2 hijos. Y hay que tener el contexto de lo que estamos viendo. Qué importante y qué glorioso es para el Señor cuando un pecador se arrepiente. Y empezó la fiesta. Pero en Estados Unidos una canción dice, everybody has a pooper. And that's you. Party pooper, ¿verdad? ¿Qué es lo que es un party pooper? Perdonando la expresión. Pues alguien que allá están contentos, pero él no está contento. Y como él no está contento, él no quiere que los otros estén contentos tampoco. Un aguafiestas, se oye más fino. Pues había un aguafiestas. Su hijo mayor estaba en el campo trabajando. Y cuando vino, llegó cerca de la casa y oyó la música y las danzas. La fiesta, estaba encendida la fiesta. Y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberlo recibido bueno y sano. Él hubiera dicho, gloria a Dios, qué bueno. Apareció el brother. Se enojó. Y no quería entrar. Que se gocen allá. No sé para qué se están gozando con ese bandido, ese mequetrefe, ese arrastrado, ese buscón. Hubiera venido donde mí, yo le hubiera metido una pela y lo botaba otra vez por bandido, por irresponsable. En el mundo eso estuviera bien justificado, ¿verdad? Pero como el Padre no es el mundo, este es el contexto aquí también. Cualquier persona del mundo, religioso, que es lo que representa este varón, hermano mayor, por muchas cosas, por lo que el Padre le dice, ¿verdad? Especialmente en el verso 31,
tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas, se refiere ciertamente al pueblo judío, el que había recibido la bendición de conocer y de Dios revelarse a ellos, y ellos viviendo en la presencia de Dios todo el tiempo. Si el varón menor que se convirtió se refería quizá a un gentil como usted y yo, que ahora el Señor les iba a dar la bendición y la potestad de venir y ser salvos y ser hijos de Dios, a los suyos vino, pero no le recibieron, a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, a eso le dio potestad de ser hijos de Dios. Puede ser que sea eso. Lo cierto es que él no estaba contento porque él pensaba que su hermano ya no se merecía la bendición que él tenía, el mayor tenía, de estar en la casa de su padre. Y no quería entrar a la fiesta. Su padre salió y le rogaba que entrase. Pero él respondiendo le dijo al padre: he aquí, tantos años te sirvo y nunca te he desobedecido y no me has dado ni un cabro para comerme un cabrito en fricasé con mis amigos. Pero viene este bambalán, buscón, y llega así de un día para otro y tú matas al becerro gordo. Y no voy para la fiesta. Este hijo tuyo, después que botó todos los chavos por ahí con cuanta mujer mala había y esos amigotes y bebió y todas cosas por allá, sin vergüenza que es, tú vienes y lo premias matando el becerro gordo. Yo sé que aquí el contexto es la salvación y sabemos que el contexto no es la salvación. En la vez pasada que estuvimos hablando de los que trabajaron a las 6, a las 9, a las 12, a las 3 y a las 5, pero el contexto es el mismo en el sentido de que el dueño de la finca, él hace con lo que él tiene lo que él quiera. El padre hace con su bendición lo que él quiera. Y él decidió bendecir a su hijo porque era meritorio celebrar, porque el hijo menor se había perdido. El grande, aquí que está el asunto que uno se tiene que meditar. ¿El grande estaba perdido o no? Eso es lo que uno se pone a pensar. Posiblemente el otro estaba perdido en vida también. Por el contexto de lo que vemos aquí, este varón tenía 2 hijos perdidos. Uno fue y lo demostró a la saciedad y el otro estaba guillado. Así que yo veo esta parte aquí. Tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Porque él decía, nunca te he desobedecido. ¿Cómo alguien puede decir eso? Usted nunca desobedeció a su papá. Usted nunca ha desobedecido al Señor. Yo pensaba que así era George Washington. ¿Te acuerdas de George Washington? Que decía que nunca dijo una mentira. Lo que pasa es que no era eso lo que querían decir. Cuando tuvimos la ocasión en febrero de ir por allá se llama aquello, Mount Vernon, era la casa de él. Entonces, allí había una reseña que explicaba ese malentendido. Era otra cosa que no tenía que ver con eso, pero casi que era cerca, pero él nunca reclamó nunca haber dicho una mentira, porque esa era la primera más grande de la Jetaíla, ¿verdad? Pero este varón está cerca, era casi George Washington también, pero yo no nunca te he desobedecido. ¿Cómo alguien puede reclamar una cosa así, a menos que sea una persona soberbia también? ¿Cómo es que uno le puede decir a alguien, yo nunca te he faltado en nada? Si somos imperfectos, si nos reconocemos a nosotros mismos y sabemos lo que somos, ¿cómo nosotros vamos a poder decir que nunca hemos fallado, nunca? Por eso le estaba mencionando, ¿verdad? Que parte del contexto aquí es examinar nuestras mismas vidas para ver si estamos como cuando nosotros vinimos al Señor y nos convertimos. Así que nos tenemos que quedar. Eso es lo que está aludiendo, no aludiendo, lo que está diciendo raspado, directo, la carta del Señor a la iglesia en Éfeso, allá en Apocalipsis, cuando habla del primer amor. Es esto precisamente. Dice, la misma actitud de corazón que tenía cuando te arrepentiste y entregaste por completo tu vida a mí para que yo hiciera con ella lo que quisiera y he hecho lo que quiero porque te he bendecido y tú usas como instrumento. Así es que yo he pretendido que tú te hayas quedado, pero ya no estás así, ya no tienes esa actitud en tu corazón. ¿Cómo se da cuenta el Padre? Porque Él conoce nuestro corazón. Aquí lo que se estaba reconociendo el papá, regocijando, era porque el hijo había caído en tiempo y posiblemente antes nunca había caído en tiempo.
Y ahora reconoció la verdadera valía y la bendición de estar con el Padre. Y no solamente estar allí arrimado, sino estar en buena comunión con el Padre, cuando se arrepintió y reclamó y confesó su pecado. Por lo tanto, el hijo mayor me parece a mí que está como eso que le gusta ver. Yo me he portado bien todo el tiempo. Que no es portarse bien. Claro, el menor se había portado asquerosamente. Pero fíjese la bondad del Padre cuando nos arrepentimos delante de Él, nos perdona. Hay personas que no pueden entender eso. Eso no puede ser así de fácil. Así me decían muchas familias católicas. Ay, pero es que eso no puede ser así de fácil. Que tú vengas y pidas perdón al Señor, el Señor te perdona. Eso no puede ser así. No puede ser así porque piensan humanamente que si tú, ¿verdad?, vas por ahí y hay un robo, un escalamiento mayor, te meten 10 años para adentro, no sé lo que sea, 10, 15, lo que sea, según determine el juez. Entonces, ¿cómo va a ser que te llevas toda la vida pecando y Dios te va a perdonar tan, ya está, y al otro día completamente libre de pecado y de culpa? ¿Por qué? Porque en esta vida los jueces no te van a absolver de esa forma, pero el juez de todos, Él te absuelve porque alguien pagó. Ese es el asunto. La gente piensa que es que Dios va a perdonar el pecado porque sí, se va a olvidar del pecado porque sí, lo va a anular. El Señor no anula el pecado. Lo que pasa es que alguien ya pagó por él. La deuda de pecado hay que pagarla. Lo que pasa es que hubo uno bueno de verdad que pagó la deuda de pecado. Pero con todo y eso, las personas de la tradición religiosa de este país no quieren reconocer, porque les parece completamente ilógico, y lo es, que tus pecados te puedan ser perdonados simplemente por tu humillarte ante el Señor. Este varón, hermano mayor, no comprendía eso tampoco, no estaba de acuerdo eso tampoco, porque él llevaba toda la vida portándose bien, el otro se portó mal, botó todo, deshonró al papá, lo deseó muerto, por allá le dio toda la mala fama. ¿Cómo sabía él que había consumido sus bienes con ramera? Porque estoy seguro, oía la fama, allá está fulano, el hijo de Mengano de acá, y eso es un relajo lo que tiene allá, no se parece al padre. Y el padre oiría eso acá, y el hermano oiría eso acá, y el bochorno que pasa, que es vergüenza ajena. Dice, y después viene ese varón para acá y tú lo perdonas. Por eso era que estaba así. En su mente humana y mundana había justificación para sentirse enojado. Pero en la mente clara y misericordiosa del Padre no había nada para reclamar, sino solamente para celebrar. Amén. Cuando usted se arrepintió y usted vino al Señor a pedir salvación, lo que hubo fue una fiesta. Y cuando usted piensa en eso, usted se da cuenta cuánto el Padre le ama. Usted era perdonable. Vamos a hacer una rebajita. No somos ni perdonables ahora, aún estando nosotros en Cristo Jesús. Porque usted sigue pecando también. El Espíritu le redarguye, pero usted no deja de pecar cuando usted se convierte. Por lo tanto, el Señor aún nos muestra su misericordia. Eso es lo que estaba el contexto de Santiago esta mañana. Encarrilémonos con el Señor, era el mensaje de Santiago. Aquí está hablando lo mismo. Este varón no se quiso gozar. ¿Usted imagina algo tan feo? Que alguien venga a convertirse a Cristo y haya alguien por allá sentado, por allá, no te enseñan para ningún lado, por allá, aquello haría por allá. Ay, ese bandido mequetrefe. Ahora viene así y se cree que porque vino aquí y dijo al Señor que lo perdonara, que ya está perdonado. Eso se cree que eso es así. Imagínate qué feo fuera que un creyente o alguien que se hace pasar por creyente o por lo menos un congregante dijera esas palabras. Tú dices, pero ¿cómo es posible que alguien no se goce que este estaba en las pailas del infierno y ya no está? Hay que gozarse. Amén. Bendito sea el Señor. Era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque este tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Entonces uno dice, pues deja ver qué le dijo se acabó. Empezó el Señor con otra parábola de un hombre que tenía un mayordomo. Y dice,
Pero eso como que le faltaba el final feliz. La dejaron en suspenso. Pues, ¿qué usted cree fue el final feliz? No sabemos cuál es el final feliz respecto al otro varón, pero lo que estaba en el corazón del padre era que el otro varón reconociera que la única forma de vivir en la bendición del papá era andar en la misma condición en la que vino el hijo menor. Ahí estaba la dificultad del varón acá, que él pensaba que como él nunca había desobedecido en nada, él no tenía que arrepentirse de nada. Eso sí que está bien fuerte. Yo creo que la situación de lejanía del corazón del padre estaba más en el varón mayor en este estado ahora que el menor, porque el menor ya había reconocido aquello que lo separaba de la comunión con su papá, ¿verdad? Pero el grande no reconoció nada. Yo me he matado sirviéndote y yo nunca te he desobedecido y el maceta eres tú. ¿Sí fue que le dijo? No me has dado ni un cabrito. Qué fuerza cara, ¿verdad? Cuando la bendición, como le dijo el Padre, la bendición tuya es estar conmigo. Y todas las cosas que tú ves que son aquí no son mías, son tuyas. Y así somos nosotros cuando estamos en Cristo Jesús. Con esto cierro. Que nunca se nos olvide lo bendecidos que nosotros somos, hermano, en Cristo Jesús. Por todos lados te busque bien, rebusque. Como dice el salmista, conviene que yo diga cuán grandes cosas ha hecho Jehová conmigo. Hay un salmo, no recuerdo el nombre ahora, el número, decía, cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, se refiere a cuando estaban allá en Babilonia, deportados por su pecado. Cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Como quien dice, ay, yo quisiera estar donde está la bendición de Jehová. Es lo que quería el salmista. Cuando Jehová hiciere quitar la cautividad de Sión, estaremos alegres y cantaremos cánticos y danzaremos danzas. Estoy parafraseando lo que dice el Salmo. La verdadera bendición de cualquiera es cuando el pecado que hay en nuestro corazón, el pecado que nos condena, Dios lo perdona. Cuando Dios le perdona, esa es la verdadera bendición. Ese es el verdadero anhelo del corazón. Lo que pasa es que hay muchos que están confundidos, llevados. Muchos están en el proceso de tocar fondo. Usted los ve en ese descenso. Y Dios manejando ese descenso controlado hasta el fondo para que quitar toda distracción mundana, sensual, como estábamos viendo, ¿verdad? De pasiones de la carne y tonterías de la carne, que es la que hace que la gente no quiera escuchar con claridad la voz de Dios. Y el Señor en su misericordia hizo que este varón tocara fondo y un día se encontrara lo arrastrado que estaba y que no había solución para él, que no fuera a volver al Padre que él sabía que le amaba. El Señor hace eso con todos. Nosotros estamos orando por muchas personas que están perdidas, ¿verdad que sí? Pues mantengámonos siempre en oración por ellos, porque el Señor hace esta obra de tocar sus corazones. Algunos son más fáciles de someterse al Señor que otros. Hay otros que necesitan llegar hasta el pozo de la desesperación, hasta el lodo cenagoso. Y allí el Señor escucha su clamor. Así que nunca nos cansemos de orar por aquellos que están perdidos, como estábamos nosotros perdidos también. Amén. Vamos a estar de pie, mi hermano querido. El Señor es bien bueno, hermano, con nosotros. Gloria sea al Señor, amén. Vamos a orar. Padre Santo, ahora Señor te damos gracias porque tu palabra es de infinita bondad y misericordia sobre nosotros, Padre. Y tu palabra es la que nos habla al corazón y nos hace ver quiénes somos, quiénes éramos, cuánto tú nos amas, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra que hemos considerado hoy. Permite, Señor, que en nuestra vida, en nuestro corazón, vivamos de la misma forma
que estuvo el corazón de este muchacho, Señor, arrepentidos, humillados delante de ti. Que nunca perdamos de perspectiva de dónde tú nos sacaste, Padre. Y cómo necesitas que esté nuestro corazón para que te podamos ser útiles, podamos ser instrumentos en tus manos. Ayúdanos a andar en tu camino, en tu voluntad, en tu deseo y no en el nuestro. En tu plan y no en nuestro plan. Que siempre estemos en oración, pidiendo que tú reveles, Señor, tu voluntad, tu plan, tu propósito en nosotros de día en día, para que así hagamos tu voluntad, Padre Santo. Gracias te damos por habernos salvado también, Señor. Te seguimos pidiendo, Padre, por aquellos que aún no han sido salvos. Te pedimos, Padre, que nosotros podamos ser instrumentos en sus vidas también y que tu Espíritu toque sus vidas, como lo hizo con nosotros, como lo hizo con este joven. Gracias te damos, Padre. Te pedimos esa bendición, Señor. También tu bendición por los que han estado enfermos, Señor, que no han podido congregarse hoy, los que han estado indispuestos también, Señor. Bendíceles. Te pido ahora, Padre, que cuando salgamos de aquí de tu casa vayamos con bien a nuestros hogares, que tú nos lleves bien y que tú bendigas, Padre Santo, el resto de nuestro día, que sea un día bendecido. Gracias te damos, Padre. Y todo lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. 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 Que Dios me les bendiga, mis hermanitos. Amén. Que vayan bien.